Listo, bienvenidos a la clase de hoy, 3 de agosto. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que es trabajo y energía. Entonces, hay un problema que me gustaría hacer con ustedes, en donde ya aparece el mu sub k, que es el coeficiente de rozamiento. Entonces, el problema dice lo siguiente. Se empuja con una fuerza de 200 newtons se empuja con una fuerza de 200 newtons formando un ángulo teta de 30 grados con la horizontal. Es decir, un bloque de masa 20 kilogramos sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento cinético es mu k igual a 0,4. Mu k es 0,4. El bloque se va a desplazar 5 metros. Entonces piden que se determine los componentes rectangulares de la fuerza F. Piden que se determine la fuerza normal. Piden la fuerza de fricción. Y que calcule el trabajo por cada una de las fuerzas. Y finalmente pide el trabajo neto. Entonces vámonos al literal A. Pregunta y dice, determine las componentes rectangulares de la fuerza F. Entonces, para ello, nosotros, ¿qué sabemos? Hacemos nuestro diagrama o nuestra descomposición vectorial, ¿no? Y sabemos que esta fuerza tiene sus componentes en X y tiene sus componentes en Y. Por lo tanto, esto tiene una FY y tiene también una fuerza X. Y para reubicarlo de una mejor manera, esta es mi fuerza Y, que es la misma, porque es paralela. Y esta es mi fuerza X. ¿Qué sabemos? Que la Fx es igual a la fuerza por el coseno de teta. Y mi Fy es igual a la fuerza por el seno de teta. Sabemos que este ángulo es 30 grados. Entonces Fx va a ser igual a la fuerza, que son 200 newtons, por el coseno de 30. Y Fy es igual a los 200 newtons por el seno de 30. Con sus calculadoras, por favor, señores, ¿cuánto da eso? Coseno de 30 por 200.
¿Cuánto da, por favor, señores? Coseno de 30 por 200. 178.20. No puede ser 178, muy alto. 173.20. Coseno de 30, ¿cuánto es? A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, Alejandro Lor, que no lo he escuchado desde hace años? Repórtese, Alejandro. Dígame más. ¿Cuánto es coseno de 30 por 200? Ya un ratito. Uy, 1000 años. Miss, a mí me sale que coseno de 30 viene a ser a 0.866. Ya, Y eso multiplicado por 200 sale 173.2. y ahí está mejor. Fx entonces da 173.2. ¿Qué cosa? Newton, ¿no? Newton. Y la Fy, a ver, Alejandro, ya destáquese, ¿cuánto da la Fy? Seno de 30 por 200. Me sale negativa la respuesta. Sale 100, Miss. No puede ser, hombre, no puede ser. Seno de 30, ¿cuánto da? Sale 100 en total. O sea, 90,7 me sale a mí. Ya. De 30 es 0.5. el seno Por de 200. 30 es Por 0.5. 200 sale 100. 0.5 es el seno. Y Ya, ahí multiplicado por 200 sale 100. bien. Correcto. Ahí tenemos ya la primera parte del problema. Están las componentes rectangulares de la fuerza. Ahora la segunda parte le pide que determine la fuerza normal. Entonces, ahora vamos a aplicar o vamos a hacer un diagrama de fuerzas, ¿no? Entonces, mi bloque está supeditado a una normal. ¿A qué más? A un peso. Y tenemos sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, N menos el peso. ¿Y qué más teníamos nosotros? La Fy, ¿verdad? Pero la Fy es negativa. Hablamos de la componente de la Fy. Esta componente. De manera que despejamos. Normal es igual. Este menos se hace más y este menos se hace más. La normal será igual al peso. ¿Peso a qué es igual? A masa por gravedad. El problema me está determinando que el bloque pesa 20 kilogramos. Entonces, masa por gravedad más Fy, que ya lo he calculado. La masa es de 20 kilogramos por 9.8 más Fy, que en este caso es 100. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la normal? 296. Correcto, 296 newtons. Ahí está la segunda parte del problema. Ya hemos calculado la fuerza normal. Ahora, vamos a determinar la fuerza de fricción. Preguntas, por favor, señores, hasta aquí. Preguntas. Hasta aquí lo único que hemos hecho es una cuestión mecánica. Hemos encontrado las componentes de la fuerza
fuerza en X y fuerza en Y. Siempre cuando yo tengo fuerza en X, tengo que aplicar fuerza por coseno de teta. Y siempre se da cuál es el ángulo con respecto al eje de las X. Y la fuerza en Y será igual a la misma fuerza, pero multiplicado por el seno de 30 grados. Eso da igual a 100. Luego la segunda parte del problema nos ha solicitado que determinemos la fuerza normal. Entonces, para determinar la fuerza normal, lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en Y. Y hacemos el diagrama de las fuerzas que están soportando el bloque. Entonces el bloque tiene el peso. El peso es la acción que ejerce este bloque sobre el suelo. Pero a ese peso está la reacción, según la ley de Newton. Entonces esa reacción es mi fuerza normal. Y además no podemos olvidarnos del componente de la fuerza en Y, que también calculamos al inicio. Pero la FY, como podemos ver, está señalándonos hacia abajo. ¿Qué significa? Que ese es un componente negativo. Para este caso, y como no nos dicen que hay una aceleración de por medio, y el bloque, ojo, tampoco está desplazándose verticalmente. El bloque se desplaza horizontalmente y recorre los 5 metros. Entonces, como el bloque no se desplaza verticalmente, yo hago esta sumatoria y la igualo a 0. Entonces, N, que es positivo, menos el peso, menos FY, es igual a 0. Y de aquí yo despejo la normal. La normal es igual al peso más la componente en Y de la fuerza, más la FY. Y ya reemplazando los valores me da un total de una normal de 296 newtons. Preguntas, por favor. Bien, si no tenemos preguntas, entonces sigamos con el ejercicio. Ahora me pide determinar la fuerza de fricción. FK, acuérdese que es el coeficiente de rozamiento por la normal. La fuerza de fricción. Vamos a ver, acá abajo. Entonces, la fuerza de fricción, FK, es igual a MUK por E, menos. En este caso, MUK es 0,4. Y la normal son 296 newtons. Ahí acá. Voy a ponerle newton. Para que no se confunda con lo de las N. Entonces, FK multiplique 0,4 por 296. ¿Cuánto da eso? Menos 118,4. 118.4. 118 menos, correcto, menos por más, menos, 118,4. Y como estamos trabajando con Newton, esto también es Newton. Y es negativo, ¿por qué razón? Porque es una fuerza que se opone al movimiento. El bloque está avanzando hacia adelante. El bloque está avanzando hacia adelante. Entonces la FK
viene a ser una que está aquí pegada en el piso. FK. Y ella se opone al movimiento. Vamos ahora a la parte reflexiva del ejercicio. Y me piden calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces, voy a borrar la pizarra. Voy a borrar todo esto para poder ver lo del trabajo de cada una de las fuerzas. Compañeros, por favor, ponen los micrófonos. Apaguen por favor esos micrófonos. Génesis Grijalva. Bien, entonces vamos al primer trabajo. Vamos a calcular, dice, el trabajo de la fuerza. ¿A qué será igual? La fuerza original, sin descomposición alguna, la podemos calcular con la fórmula WF es igual a la fuerza por el espacio recorrido o por coseno de P. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es de 200. ¿Por qué espacio? Por 5. 200 newtons por 5 metros y por el coseno de 30 grados. ¿A cuánto da igual eso, señores? ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza F? Calculadoras, por favor. Calculadoras, por favor. Coseno de 30. A mí me sale 866. Bien. ¿Y qué unidades? Ya estamos hablando de fuerza. Estamos newton por metro. Newton por metro, ¿qué es igual? ¿Qué unidades? El joule. En joules, correcto. Correcto. Entonces son 866 julios. Joules. Ahora, el trabajo también puede ser calculado por los componentes. De manera que, y ahí viene la pregunta del millón. ¿La fuerza Y hace trabajo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué puede opinar? Escuchemos a María Duarte. Repórtese, por favor, la señorita María Duarte. Ha dejado botada la clase, creo. Máster, creo que la fuerza de Y no hace fuerza porque se va a desplazar el... Correcto, pero yo quiero escuchar a otra persona. Escuchemos a Genvera. Genvera, por favor. Genvera, repórtese. También ha dejado botado esto. ¿Qué puede decir Ariel Cabrera? Ariel Cabrera. La fuerza en Y hace trabajo, Ariel Cabrera. ¿Qué opina? Adi Cortés. Sí, máster.
Ya, ¿qué pasa con la fuerza en Y? ¿Hace trabajo? Sí, porque se está movilizando. ¿Y Entonces, al en qué? momento de A movilizarse, ese punto quería llegar. ¿Se está movilizando en qué eje? en el eje vertical, ¿En qué eje? horizontal, Correcto. Entonces pregunto, ¿la fuerza en Y en qué eje está? horizontal, máster. La Y está en eje horizontal. Ah, vertical. Vertical. Entonces, ¿ejerce trabajo la fuerza en Y? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto es de desplazamiento? Recuerda que la fórmula es Fs por coseno de teta. ¿Cuál es el desplazamiento en Y? En Y, en el eje Y. En Y. ¿Cuánto se desplaza el bloque en el eje Y? Vamos, responda, Ani. Eso no sé, máster. ¿Cómo no sabe? Le pregunto a Ani, ¿está moviéndose el bloque en el eje de las Y? Sí, pero no sé exactamente cuánto se está moviendo, la cantidad. ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia adelante, pues. Por En eso, el, entonces, ¿qué eje es del plano cartesiano? el eje de X. Correcto, pues, y entonces, Es que le estaba entendiendo que me preguntaba en cantidad, exactamente qué cantidad se está no, a ver, moviendo. estamos hablando del trabajo. Y estamos hablando del trabajo y le estoy preguntando, Sí, máster, malentendí la pregunta. el bloque se está moviendo en el eje de las Y, ¿Ya? ¿sí o no? No escucho. ¿En qué Ahora escucho. eje se está moviendo el bloque? ¿En el eje de las X o Es en el de eje de las X. Y? ¿Ah? De la X. De las X. Y ahora le hago la pregunta, ¿en el eje de las Y se mueve? No, porque se No. está movilizando en las X. Por lo tanto, ¿cuánto es ese si no se mueve en el eje de las Y? 0. Cero, correcto. Entonces, siendo así, el trabajo de la fuerza en Y es 200 por 0. Y cualquier cosa multiplicada por 0, ¿a cuánto da igual, Ani? 0, máster. 0, correcto. Entonces, de Y es 0. La X sí ejerce trabajo. Entonces, el trabajo de la fuerza en X es igual a la fuerza. ¿Cuánto daba la fuerza en X? Cuando hicimos la descomposición hace un momento. ¿Cuánto daba la fuerza en X? A ver, ¿qué nos puede decir 173.2 newton. Anthony Gualoto? Gualoto, por favor, responda. ¿Cuánto da la fuerza en X? ¿Cuánto La era fuerza lo en que... X ¿Ah? no era 200 newton. No, la fuerza en X, el componente en X, que es el que sí ejerce trabajo, ¿cuánto da? Ya lo calculamos hace un momento. El trabajo, 866, pues joules. La fuerza en X, la fuerza descompuesta en X. Fuerza en X, 173,2 newton, perdón. Correcto, 173,2, ahí sí. Entonces, el trabajo de la fuerza en X, que es lo que me pide, la fuerza en X, el componente, por S. Entonces, este trabajo de la fuerza en X es 173,2 por 5 metros, que es lo que se desplaza. El trabajo de la fuerza en X será igualito, 866 joules. ¿Por qué hemos hecho este cálculo? Porque esta es otra manera de demostrar o de calcular el trabajo de la fuerza en F.
Para la fuerza en Y, para el componente de esta fuerza en Y, este es 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se está moviendo en el eje de las Y. El cuerpo se mueve en el eje de las X. Entonces, el concepto de trabajo es, si se mueve en el eje de las X, sobre las X, yo calculo el componente de la fuerza por el espacio que ha recorrido. El problema me está diciendo que ha recorrido 5 metros. Ahora, ¿cuánto da coseno de 0 grados? En sus 1. calculadoras, por favor. 1. 1, correcto. Por eso es que ustedes van a ver que no aparece aquí en la fórmula de trabajo el coseno de teta. ¿Por qué? Porque la fx como tal, ¿sobre qué eje está descansando? Sobre el eje de las x. No hay ningún ángulo para ella. Entonces, esto sería, si yo quiero usar la fórmula coseno de 0 grados, que me da 1. Entonces, ahí me queda fuerza por distancia o por espacio recorrido. Y esto es igual que el trabajo de acá. ¿Cuál es la consideración teórica? Con esta primera fórmula, o esa primera forma, yo calculo el trabajo de la fuerza F, de esta fuerza F, sin descomponer directamente la fuerza F. Pero también puedo calcular el trabajo de las componentes. Y para eso considero la componente que me genera el movimiento. ¿Cuál es esa? La Fx. ¿Qué más sucede? Veamos el trabajo del peso. ¿Cómo calcular el trabajo del peso? Entonces, el trabajo del peso, aplico la fórmula, es igual el trabajo del peso al mismo peso, masa por gravedad, por el coseno. En este caso, ¿el peso hacia dónde se va? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, según mi diagrama de fuerzas, de acuerdo a mi diagrama de fuerzas, yo tengo nuevamente el peso del bloque, tengo la normal, eso yo tengo en mi diagrama de fuerzas. De manera tal que el peso es igual a masa por gravedad por coseno de teta. ¿Qué ángulo tiene el vector peso? Según este gráfico. Tan chueco. ¿Qué ángulo tiene? Contabilizado desde 0. 90. Ah, ¿Qué ángulo tiene? ¿Cuánto es igual a este coseno entonces? 260.
el peso como tal, ¿cuánto es? Trabajo de peso es igual a la masa del bloque, que son 20 kilogramos por 9,8, y esto es coseno de 90 grados. Coseno de 90. ¿Cuánto da esto finalmente? El trabajo del peso. 0, Miss. 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque coseno. El peso no me genera ningún tipo de trabajo. El peso no me genera ningún tipo de trabajo. Y tampoco me lo va a generar la normal. Tampoco me genera la normal. ¿Por qué? Porque el movimiento del bloque es lo que le preguntaba a Ani hace un momento. Es en el eje de las X. Solo es en el eje de las X. Y finalmente, el trabajo de la fricción. Cero joules. Trabajo de la normal, 0 joules. Entonces, el trabajo de la fricción es igual a la fuerza de fricción por S y por el coseno. La fricción está de este lado, F de K. Entonces, ¿qué ángulo tiene esa fricción? 180 grados. Siempre lo contabilizan desde o con respecto al eje de las X. De manera tal que W de FK es igual. Ya habíamos calculado la fricción, que era menos 118,4 por 5. ¿Cuánto da coseno de 180? ¿Cuánto da, señores, coseno de 180? Menos 1. Menos 1, Miss. Menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, si esto es menos 1, menos por menos se hace más. El trabajo de la fricción es igual 118,4 por 5. ¿Cuánto es? A ver, el coseno de 180 menos 1 o 1. Es menos 1 el coseno de 180 y el resultado que sale de la multiplicación de ahí es 592. 592. ¿Y qué unidades? Joules. Pero menos 592. No, sale positivo. Sale positivo. Menos por menos más. Bien, entonces, hasta ahí calculado todos los trabajos de cada una de las fuerzas. A todo esto, preguntas por favor hasta aquí. Ya mismo tenemos que cerrar. Miss, A ver, le escucho. pero a mí me sale 590.2. No puede ser, pues 118 por 5, ¿a cuánto da? Pero es 118,4 por 5. Por eso, pues 118,4 por 5, ¿cuánto da eso? Ahí da 592. Por eso, pues no sé qué, por favor. No sé qué hice. Ya, entonces,
El trabajo neto total es la sumatoria de todos los trabajos realizados por todas las fuerzas. Ese ya es el último literal del problema. Entonces, para hacer esto, ¿alguna pregunta está ahí? Porque voy a borrar algunas partes de la pizarra. Preguntas, por favor. Voy a calcular el trabajo total. Entonces, para calcular el trabajo total, hago la sumatoria de WI. Y la sumatoria de WI empieza desde el inicio hasta el trabajo N, o todas las fuerzas que vayan acumulando. Entonces, la primera fuerza del primer trabajo es el trabajo de la fuerza F. El segundo es el trabajo del peso, más el trabajo de la normal, y más el trabajo de FK, que es la de rozamiento. Entonces, el trabajo total, la sumatoria de I hasta N de W sub I, el trabajo de la fuerza F, ¿a cuánto me daba igual? 8,662 julios. Más, ¿cuánto daba el trabajo del peso? El trabajo del peso era 0, igual que el trabajo de la normal. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento, por lo tanto, la S es 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Con el trabajo de rozamiento. Ahora, este trabajo de rozamiento, decíamos que aplica también el signo negativo porque es una fuerza contraria y está en el lado negativo de las X. Entonces, menos 592 julios. La sumatoria del trabajo total es 866.02 menos 592 julios. ¿Cuánto da eso? Eso da un total de 274.10. 274.02 julios. Entonces, este es el trabajo total, el trabajo neto. Esto es trabajo neto. Considerando todas las fuerzas que intervienen en mi bloque M para desplazarse hacia la derecha, ¿no? Sobre el eje de las X. ¿Alguna pregunta, por favor, señores? Hemos hecho ejercicios en plano inclinado, también hemos hecho horizontal. Ya lo siguiente que vamos a hacer es calcular la fuerza gravitacional, porque tenemos que pasar de tema. Preguntas, por favor. Máster, disculpe. La fuerza de rozamiento, ¿por qué es negativa? No lo hice. Porque ella está descansando sobre el eje de la X, pero es contraria a la dirección del movimiento. Entonces, como es contraria a la dirección del movimiento, es negativo.
Ah, ya, muchas gracias. Bien, si no hay preguntas, por favor, enciendan sus cámaras. Enciendan las cámaras, por favor, para tomar esa... Suculenta asistencia. Tomar agua, sí. Bien.